Señor, vengo ante ti. Bajo tu mirada descansar. Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, pues solo tú mueres por mí. Hoy, Señor, vengo ante ti. Hoy, Señor, vengo a pedir que no te olvides de mí, que me alientes una vez más, que me vuelvas a levantar. Contigo quiero caminar. Hoy, Señor, vengo ante ti con esperanza en tu amor, Salvador, en tu gloriosa resurrección. Amén. Amén. En este segundo video vamos a reflexionar sobre algunos lineamientos que la carta encíclica Fratelli Tutti nos hace, que nos puede servir para este tiempo, especialmente de Adviento, para ver cómo están nuestras relaciones con los demás, cómo también estamos viviendo esa relación con los prójimos, especialmente siguiendo los lineamientos del capítulo 2 de El Buen Samaritano. En el capítulo primero, el Papa nos hablaba de 3 actitudes importantes que son necesarias para una relación con los demás y que son la esencia de la fraternidad: el reconocer, el valorar y el amar. Reconocer justamente es el acercarnos a la otra persona para reconocer qué cualidades tiene, qué servicios, qué dones. Y cuando yo reconozco, valoro a la otra persona y como consecuencia surge en mí la capacidad de amar. Y cuando hablamos de amor, nos dice el Papa que no hay fronteras geográficas ni espaciales para expresar nuestra capacidad de amar, ¿no? Y esa capacidad nos invita a hacerla o a expresarla junto a otros. Nos podemos preguntar también, en este tiempo en el cual hemos estado, especialmente por la situación de la pandemia, ¿cómo está nuestra capacidad de amar? Dentro de las situaciones también que el Papa nos habla de los sueños, y nos invita a soñar juntos. Dices, es preciso que soñemos juntos, porque los sueños se construyen juntos a otros, porque somos una única humanidad. La pandemia ha dejado al descubierto la verdad más profunda en nosotros, que es esa soledad que cada persona en su interioridad tiene y que se conecta con la fragilidad. Todo el tiempo estamos tomando contacto con la muerte, con personas que han fallecido, con personas que están enfermas, y esas situaciones nos hacen dar cuenta de que nosotros no somos todopoderosos, que hay situaciones que no podemos controlar. Por eso experimentamos nuestra vulnerabilidad al tocar nuestros propios límites. Y esto nos hace tener una conciencia más real y más verdadera de nuestra condición humana.
Y en este tiempo también quizás comenzamos un año 2020 con muchos deseos de cambio, con muchos deseos de hacer nuevos proyectos, muchas cosas, y ya fíjense que desde enero, febrero, marzo, en marzo se oficializó más toda esta realidad de la pandemia con el confinamiento, con la cuarentena, y esos sueños y esas actitudes o esos deseos de cambio quizás se vieron empañados o se vieron, digamos, interferidos por esta realidad. Entonces, yo les invito a que tomemos un momento de silencio y nos preguntemos, ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Tenemos sueños individuales o soñamos junto a nuestra comunidad o a nuestra familia? ¿Han fracasado? ¿No se han cumplido? Entonces la invitación es a revisar nuestra interioridad para darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo en este momento. Quizás si estamos sintiendo que hemos fracasado, que no se han cumplido lo que habíamos propuesto, nos habíamos propuesto en comunidad, con nuestra familia, o metas personales, esa sensación de fracaso es lo que nos puede estar impidiendo caminar, avanzar, ya que este es un año atípico, con muchas situaciones imprevistas, con muchas situaciones de tristeza y de dolor que esta pandemia está dejando a la luz. Entonces nosotros necesitamos un espacio para escuchar qué pasa dentro de nosotros, cómo nos estamos sintiendo, si estamos teniendo sensaciones de fracaso, de desánimo. Dejemos un pequeño espacio para revisar nuestro corazón con estas preguntas que nos están guiando.
La vida nos habla de que existen éxitos y fracasos, deseos cumplidos y deseos que nos impulsan a soñar con esperanza y a lograr metas. El Adviento es un tiempo de esperanza y el dolor acumulado nos puede jugar una mala pasada, porque nos impide ver la vida en sus diversos colores. Es decir, que cuando nosotros estamos sintiendo tristeza o desánimo, muchas veces decimos que vemos la vida de un color negro o que vemos todo negro, vemos un futuro negro. O sea, nos impide que soñemos, nuestra capacidad de soñar está un poco como detenida, ¿no? Y muchas veces también la desesperanza está en nuestro corazón, ¿no? Es una sombra que nos impide avanzar. Entonces, podemos también no solamente hacer que nosotros personalmente no avancemos, sino que estamos poniéndole una traba a las personas que están a nuestro lado o a nuestra comunidad. Cuando nos dicen, por ejemplo, nos invitan a hacer algo, no, eso no va a funcionar, eso no se puede hacer, o sea, cuando no puedo, no funciona, es imposible que lo haga, es porque hay dentro de nosotros esa capacidad de empuje está como detenida, hay mucha tristeza. Entonces, es importante que dejemos un espacio para drenar, para darnos cuenta de qué está pasando en nuestro corazón, en nuestra interioridad. Y retomar de nuevo con esa energía, con ese impulso que hay adentro, que nos hace ver que sí es posible abrir caminos, de que sí es posible encontrar nuevas soluciones y de que sí es posible encontrar nuevas metas. Esa sombra puede ser, junto con otras sombras, por ejemplo, la realidad de la soledad. Hay una soledad que podríamos decir que es positiva, o sea, esa capacidad interior que nosotros tenemos de donde habita el espíritu, donde podemos reflexionar y encontrarnos con Dios en nuestra soledad, o sea, en nuestra interioridad, donde solo hay lugar donde el Señor y yo me puedo encontrar, digamos así. Mas cuando estamos en una sociedad, estamos rodeados de personas y estamos en una comunidad también, podemos, como dice el Papa Francisco, estar rodeados de personas y sin embargo sentir una soledad que nos lleva como a un vacío, a un sentir miedos que nos da como pie, digamos así, nos deja un terreno fértil para la vulnerabilidad. Otra de las sombras que el Papa dice en esas relaciones interpersonales es, dentro de la cultura del descarte, esa distinción que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, una persona puede sentirse sola o estar sola porque descarta a todo el mundo. Esta persona no me sirve por esto, está por lo otro, esta es tóxica, esta persona no sé qué. O sea, también podemos nosotros ir descartando y quedarnos solo porque nadie nos conviene, ¿no? Entonces, y muchas veces se cultivan ese tipo de actitudes, mostrando que tenemos que ser personas, o sea, diferenciar, me sirve por esto, por la otra, entonces mis amistades son personas divertidas, otra persona que no es divertida la dejo de lado. Entonces voy seleccionando en base a criterios que no son tampoco evangélicos, sino me conviene a mí, me ayuda a mí, me hace bien a mí. Entonces, ese tipo de fraternidad no es una fraternidad con buena consistencia. También sucede en este tipo de relaciones que nos podemos relacionar por medio de las redes sociales con mucha gente, o sea, podemos estar todo el tiempo distraídos y nos vamos quedando sin un contenido sólido, porque todo el tiempo estamos escuchando lo que dice una persona, lo que dice otra, distintas opiniones,
sin un contenido sólido de lo que se dice, de lo que se anuncia. Podemos estar informados de muchísimas situaciones y vamos perdiendo también la capacidad o la sensibilidad, porque ya nos hartamos de ver rostros y personas que están pasando por situaciones dramáticas y al final de cuentas ya es como parte de la pantalla, como si fueran los mismos seres humanos, imágenes que están lejos de mí y que yo estoy desentendido o desentendida de esas situaciones porque estoy en mi casa, estoy cómoda, tengo lo que necesito, y esas personas, bueno, es como si estuviera viendo una película, o sea, como que no fueran la realidad. Es fruto también de este bombardeo virtual y de este bombardeo de situaciones que están pasando, o sea, como dice el Papa, nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. O sea, que de tanta información ya como que nos saturamos, ¿no? Y también otra de las situaciones es que a veces las respuestas, hasta por los mismos chats, por los mismos medios de comunicación, son rápidas, están llenas de impaciencia, de ansiedad, queremos que ya nos respondan, que ya nos digan, vivimos como pendiente de que me dijo esta persona, que si me dio un doble clic, que si me leyó y si no me contestó. O sea, se crean situaciones en la comunicación que también van resquebrajando la amistad o muchas veces nos pasa a las mujeres que pensamos y pensamos, suponemos en base a situaciones que a veces no son tan reales y se van creando tipo fantasmas en la comunicación, porque no son situaciones concretas, reales, tangibles, sino suponemos, esta persona no me contesta en este momento y en este lugar, entonces supongo determinadas cosas que pueden ser verdaderas o no, y también pueden hacernos ruido en la comunicación y nos van también distanciando, ¿no? Otra de las situaciones que dentro de la fraternidad nos pueden alejar es la fiebre del consumismo, ¿no? Hay personas que solamente están, el diálogo o la manera de relación es por lo que tienen, por la compra, o sea, por lo que me den, ¿no? Más bien no tienen tanta capacidad de diálogo, sino que lo que hago es regalar, dar. No tengo esa capacidad de acercarme, de ser consciente del otro, qué le sucede, de escuchar a la otra persona, de darle tiempo, ¿no? Todo este tipo de prácticas que son propias también de este momento, a veces también porque estamos corriendo a contrarreloj, para responder a situaciones laborales o en busca de más dinero para poder tener más dinero y consumir más bienes, hacen que nuestras relaciones fraternas se vayan quedando más débiles o se vayan fracturando, ¿no? Y que a veces la otra persona que está a nuestro lado o las situaciones de los demás sentimos que no es nuestra responsabilidad, sino que son situaciones que están ahí, son personas porque cada uno tiene que resolver su vida por sí mismo, ¿no? El Papa también habla, por eso, diciendo que hay como una ilusión de la comunicación, o sea, que en la comunicación digital se quiere mostrar todo y cada individuo se convierte en el objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan frecuentemente de manera anónima. O sea, estamos pendientes muchas veces de la foto que puso la persona, de lo que hace la persona. Todo el tiempo se está mostrando en las redes sociales lo que hace, lo que deja de ser. Y ese tipo también de relación se va haciendo como más frágil, ¿no? Y se pierde la realidad de interioridad, de pudor, de respeto también a la intimidad de la otra persona. Entonces puedo dar opiniones rápidas, opiniones sin consistencia sobre situaciones o enjuiciar de acuerdo a lo que veo o lo que rápidamente está sucediendo en estos momentos, ¿no? Dentro de las redes sociales también el Papa habla que hay movimientos digitales de odio,
Dice, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el derecho de relaciones interpersonales auténticas. O sea, hace falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, la transpiración, el rubor, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir la humanidad. Y todos nosotros estamos en medio de estas realidades culturales. Entonces es bueno que también nos revisemos cómo está nuestra comunicación, si todas estas realidades las estamos poniendo en práctica, por ejemplo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, si somos nosotros también los que estamos creando este tipo de vínculos a través de los medios digitales de esta manera, incluso si estamos en las redes sociales opinando y hasta llegando a situaciones de odio, odio a tal persona, odio a tal situación, o sea, ¿qué es lo que yo estoy también colocando en mis redes sociales? ¿Cómo expreso mi denuncia frente a determinadas situaciones? Enjuiciando a las personas, sino más bien denunciando situaciones que destruyen a otros, ¿no? El Papa habla que dentro de estos medios estamos en un contexto de agresividad, sin pudor. O sea, son maneras también de transmitir la violencia, porque estamos generando relaciones que en cierta manera agredimos con palabras, con expresiones, con maneras rápidas de comunicación, y no sabemos el alcance de lo que nosotros también estamos diciendo a través de nuestras redes hacia las otras personas, ¿no? Dice el Papa que al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro o de la otra en un desenfreno que no podría exigir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en dispositivos móviles y ordenadores un espacio de amplificación sin igual. O sea que esto es un llamado justamente en este tiempo de Adviento, que es un tiempo también que nos invita a revisarnos interiormente cómo están nuestras expresiones en estos medios de comunicación, qué transmitimos a través de estos medios, ¿no? Entonces, este tipo de ideologías también se manifiestan en distintos ámbitos, desde nosotros, de seres personales, hasta a través de gobiernos, a través de políticas, también a ese nivel. Y esto también va deteriorando, dice el Papa, nuestra capacidad de escucha, porque el Papa nos habla también de esa, como hemos visto en el primer video, de buscar espacios de diálogo, de reencuentro, de perdón. Entonces, para eso es importante escucharnos, describir cómo es la persona, cómo es la situación, porque muchas veces nuestros oídos y hasta nuestro corazón está sordo
o nuestros ojos están cerrados ante las de determinadas realidades que estamos viviendo. Y eso requiere paciencia, y la paciencia es la primera característica del amor. El amor es paciente y es servicial. O sea que la paciencia es una invitación a darle tiempo al otro, a la otra persona, y darme tiempo a mí misma, ser paciente con lo que me está sucediendo, no esperar que todo lo solucione como en un clic, como estamos acostumbrados a hacer con nuestros móviles o con nuestra computadora, sino que nuestros procesos humanos son procesos, tienen un tiempo, necesitan madurar. Incluso la vida humana necesita 9 meses desde su gestación hasta el nacimiento. Entonces, eso nos está hablando de que es importante todo ese espacio y ese tomar contacto con nuestra realidad natural. Cuando nosotros digamos, la manera de comunicarnos es tan de manera electrónica, estamos perdiendo de vista el proceso natural, corporal, lo que nuestro cuerpo también nos dice que tenemos que hacer para vivir un equilibrio, tanto en lo personal como en nuestra familia. Entonces, nuestros criterios no pueden ser los mismos que lo que estoy usando con una computadora. Cuando yo digo el que hago clic y en el mouse abro una ventana, cierro una ventana, escribo. Bueno, en la vida humana no es que frente a una situación hago clic y cierro ese hecho y ya paso a otro tema o borro todo el contenido y me queda libre el disco duro para volver a llenar de información. En la comunidad, en las relaciones fraternas, en las relaciones familiares, en mi propio cuerpo, es importante que descubra esa realidad y esa capacidad de los procesos, del escuchar, del sentarse a escuchar a otro. Eso lo dice el Papa en el número 48. El sentarse a escuchar a otro o a otro es característico de un encuentro humano. Es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro, a la otra, le presta atención, lo acoge en el propio círculo, pero el mundo de hoy más bien nos lleva a ser sordos. A veces la misma velocidad, lo frenético, impide esa escucha a la otra persona. Cuando está a la mitad de un diálogo o alguien que está sacando algo, lo interrumpimos. Le queremos contestar cuando todavía no ha terminado. Entonces, dice el Papa, no hay que perder la capacidad de escucha. Esa capacidad es también lo que nos abre a Dios, el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor Dios es el único, el Señor. O sea, ese silencio, esa capacidad de escuchar, nos puede también transformar nuestra propia vida. Dice que San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo, entonces dice el Papa, que la semilla de San Francisco crezca en nuestros corazones, o sea, esa capacidad de darle tiempo a los procesos, de escucharnos, de abrirnos, ¿no? Cuando desaparece ese silencio y esa capacidad de escucha, todo se convierte en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos que ponen en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no puede controlar o conocer superficial o instintivamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. Entonces, por eso podemos estar muy adelantados en muchos aspectos en la humanidad
En cambio, nuestra sabiduría humana de reconocer al otro, de acogerlo, de recibirlo, de integrarlo, podemos estar muy débiles por esta sensación de que en la vida pase ya, rápido, ¿no? Y no dar ese espacio de encuentro. ¿Por qué? Porque el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada, es un camino perseverante, hecho de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de personas y de los pueblos. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet ni en una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo, no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos, a las últimas situaciones, mas no penetran en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle sentido a la existencia. Así, la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Y otra de las realidades también que dice el Papa son los sometimientos y autodesprecios, o sea, esa realidad de estar, este me gusta, este no me gusta, esta persona es tóxica, puedo estar despreciando, y si las personas tienen que estar a mi medida, ¿no? También estoy sometiendo a otros a mi querer, a que sean como yo quiero que sean, ¿no? Entonces, por eso el diálogo, la relación fraterna, es un espacio donde necesitamos tiempo para esa construcción. Entonces, vamos a preguntarnos en este momento cómo está siendo mi capacidad de comunicación, de relación, de diálogo con Dios, con los demás, conmigo mismo, con la creación.
Y luego de este espacio donde estuvimos reflexionando de cómo es nuestra comunicación, vamos a acentuar y a poner nuestra mirada en lo que el Papa nos invita como humanidad a mirar, que es la parábola del buen samaritano. Esta parábola es un ejemplo universal de cómo tendría que ser nuestras relaciones con los demás. Bajaba un hombre a Jericó, que de Jerusalén partió, mas de camino algo ocurrió. Algún bandido lo asaltó, robó sus cosas y golpeó, muy mal herido lo dejó. Suerte o casualidad, a un sacerdote vio llegar, que lo rodeó y dejó solo tirado. Suerte o casualidad, lo vio un levita y sin parar, también marchó dejándolo de lado. Pero pasando por allí un samaritano lo vio y le tendió la mano y sus heridas las ungió. Llevó a hospedarlo y se encargó de sus cuidados, y dejando en buenas manos al siguiente día partió. Y dijo: cuida de él, yo pagaré lo que gastes de más, lo repondré. ¿Quién te parece de los tres que se hizo prójimo de aquel que bajó de Jerusalén? El sacerdote no lo fue, y aquel levita huyó también, pero te cuesta comprender que el buen samaritano compasivo fue a ayudar. Solo él se comportó como un hermano. La religión nos mata si el amor pone al final. Tan solo hacer el bien nos hace hermanos. Pues de los tres tan solo aquel samaritano lo vio y le tendió la mano y sus heridas las ungió. Llevó a hospedarlo y se encargó de sus cuidados, y dejando en buenas manos al siguiente día partió. Quien misericordioso llega a ser, encuentra a Dios y hace su amor crecer. Señor, quiero ser un buen samaritano. Yo quiero ser un buen samaritano.
¿cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. ¿Cuál es el trasfondo de esta parábola? Esta parábola recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a Abel y resuena la pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta es la misma que frecuentemente nosotros nos hacemos y decimos, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. Entonces, esta parábola nos habla de que el amor no conoce fronteras y también que el amor dedica tiempo para recuperar la sensibilidad ante el dolor que es parte de la vida y que no se erradica. El libro de Job acude al hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. ¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? O sea, todos estos pensamientos nos llevan entonces a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ese prójimo también en el Antiguo Testamento se viene hablando de quiénes son esos prójimos. Y hay preceptos, por ejemplo, no maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Esto lo dice en Éxodo 22:20. No oprimas al migrante. Ustedes saben lo que es ser migrante, porque fueron migrantes en el país de Egipto. También en el Deuteronomio dice, si cosechas tu viña, no vuelvas por más uvas, serán para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Entonces, hay muchos preceptos que ya vienen desde la tradición, ¿no? También en la carta de San Juan, en San Juan 1 dice, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, esta propuesta de amor podría entenderse mal por algo frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados. San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos, porque también una mala concepción del amor es, bueno, amo a mi familia, amo solo a los que están a mi lado, entonces estamos todos, nos amamos muchísimo, pero al que piensa diferente, al que piensa distinto, no le expreso mi capacidad de amar. Entonces ese amor es un amor empobrecido, no es el verdadero amor evangélico, que San Pablo también lo criticaba. Y en las comunidades de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano, porque al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor el que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia
donde todos podamos sentirnos en casa, y el amor sabe de compasión y sabe de dignidad. En esta parábola Jesús cuenta que ese hombre que había sido herido, tirado en el camino y asaltado, quedó allí tendido. Pasaron por su lado varias personas que huyeron y no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su propio bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso no lo damos con mucha facilidad. Le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar el día según sus propias necesidades y compromisos y deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Esta pandemia también nos ha dado tiempo, especialmente en los primeros momentos donde estuvimos muchos días de cuarentena. Algunas personas hemos utilizado ese tiempo para un cultivo interior, para relaciones con nuestra familia. ¿Cómo hemos ocupado ese tiempo? ¿Qué hemos hecho con ese tiempo? ¿Cómo también hemos valorado esa capacidad de estar junto a otros en familia? Algunas personas, ese espacio, como no había espacio físico, fue un tiempo intolerable, porque muchos, especialmente en realidades de pobreza, donde no hay espacio físico para estar dentro de una habitación todo el tiempo, ese tiempo se convirtió quizás en tortura, porque se volvió violencia, se volvió fastidio, porque tampoco nosotros cultivamos la capacidad de escucharnos, de estar junto al otro, de descubrir al otro o a la otra. Y nos podemos preguntar con esta parábola, ¿con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, es directa y es determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos, en acompañar, en cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar de costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que nos golpean directamente. Y estas situaciones las podemos ver a diario también en nuestra familia o en nuestros barrios, en nuestras situaciones. Asaltan a alguien y salgo corriendo, no vi, miro para otro lado, nadie vio nada. Muchas veces buscamos evitar problemas y nos vamos desentendiendo, no nos interesa un ser humano que muere por distintas situaciones, pero estos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizás más sutiles. Además, todos estamos concentrados en nuestras propias necesidades, y no nos podemos dedicar ni tiempo ni espacio, ni queremos que los demás nos molesten, porque eso nos perturba. No queremos perder tampoco nuestro tiempo por culpa de otras personas o de problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad que está enferma porque busca construirse de espalda al dolor. Si miramos el modelo del buen samaritano, este nos invita a que resurja
nuestra vocación de ciudadanos del propio país y de un mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. O sea, al mirar al samaritano es también una invitación y un escuchar en nuestra interioridad ese llamado que Dios nos hace, que es un llamado siempre nuevo, a mirar al otro, a que el otro es nuestro prójimo, a que el otro nos necesita o la otra nos necesita, y que salgamos de nosotros mismos para acudir al encuentro de la otra situación y responder frente a esa necesidad. Este es un llamado siempre nuevo. Está inscrito como ley fundamental en nuestro ser y es importante que la sociedad se camine con gestos, con acciones concretas. El buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás y la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentros. O sea, el samaritano, en ese ícono iluminador, nos habla de que podemos reconstruir el encuentro fraterno, ser ciudadanos de una nueva humanidad fraterna y de crear esos espacios de encuentro, ¿no? Esa cultura del encuentro. Este ícono, que es iluminador, pone de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. Y esta parábola nos muestra con qué iniciativas se pueden rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan, rehabilitan al caído, porque saben que haciéndolo con una persona están contribuyendo al bien común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre las ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Y esta realidad está, como dice el Papa, en nuestro corazón. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza desde el amor, con la inclusión, porque todos somos o hemos sido uno de estos personajes. Tenemos algo del herido, o sea que en nuestra vida hay situaciones que nos hemos sentido heridos, al borde del camino. También algo del salteador, nos hemos aprovechado de situaciones de los demás, hemos hecho daño a los demás. También hemos pasado de largo, mirando para otro lado. Y también tenemos acciones del buen samaritano. Y es importante cómo los distintos personajes del relato nos hablan de esas distintas maneras de relacionarnos frente a las situaciones dolorosas, frente a situaciones como esta persona que está caída, que está humillada, que está dolida, ¿no? Cómo se hacen personas que sí se hacen cargo del dolor y otras que pasan de largo. Nos podemos hacer esta pregunta en un momento de silencio. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros, de las otras? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente.
al que no hemos de tenerle miedo. Esta historia del buen samaritano se repite en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Si miramos los personajes que aparecen en esta parábola, los salteadores, la pregunta podría ser, ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos, y esta será la garantía de una auténtica apertura a Dios. Ya lo decía San Juan Crisóstomo, llegó a expresar con mucha claridad ese desafío diciendo: ¿desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplan desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, ni al salir lo abandonen en su frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Entonces es una oportunidad para preguntarnos cómo estamos expresando esos gestos y esa manera de relación con los demás. Los personajes de los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla y los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar, se unen a un permanente descalificación de todo o a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño de que todo está mal es respondido con un nadie puede arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza, y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Entonces muchas veces, con ese espíritu, en vez de ayudar a caminar, se hunden las relaciones entre la gente con actitudes críticas y sin buscar salidas. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos, tirados al borde del camino, y nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones, desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo. Se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso de apariencia tolerante y repleto de euforismos. Entonces también nos podemos sentir que en nuestra realidad somos personas heridas y que
seguimos heridos, tampoco nos abrimos a que esas heridas puedan recibir el consuelo de Dios a través de nuestros hermanos y también a través de la oración. Entonces la invitación en todo este tiempo de Adviento es a recomenzar. Este es el llamado que el Papa hace en esta exhortación y en esta carta encíclica, diciéndonos también que ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que está más cercano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo o a su propia raza. Un samaritano, para algunos judíos de aquella época, era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se lo incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos al que está al borde del camino. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia, y en este caso el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. Por eso es lo que dice Jesús al maestro de la ley: tienes que ir y hacer tú lo mismo. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda indiferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Y este es el principal llamado de este tiempo de Adviento que nos invita esta parábola del buen samaritano y que nos invita el Papa Francisco a través de esta carta, para que durante todo este tiempo nosotros ejercitemos. Quedaremos escuchando esas palabras que le dijo Jesús al maestro de la ley: tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, tienes que ir tú y hacerte prójimo del que está cerca, lejos, lo que sea, pero tienes que ir tú, hacerte tú el prójimo para acompañar, para curar, para sanar. Gracias por este espacio de compartir juntos estas reflexiones, que en este tiempo de Adviento entonces vayamos y hagamos lo mismo, o sea, que tengamos esa actitud del buen samaritano, de escuchar en la interioridad esa invitación a amar, esa invitación a darse, esa invitación de hacerse prójimo al que me necesita, al que está al costado del camino, porque allí también crezco como persona y también contribuyo con mis acciones para que esta humanidad sea más fraterna, más solidaria y para crear ambientes donde el amor sea el que reine, no solamente en mi hogar, sino también en mi comunidad en donde vivo. Que el Señor entonces nos bendiga y que ese rostro del niño Jesús en el pesebre de Belén sea el que nos ilumine y nos acompañe y nos guíe en todo este tiempo de Adviento, para que cuando podamos llevar al día de Navidad a abrazar, a tener ese niño en nuestros brazos, también experimentemos ese mismo amor que este niño tiene hacia cada uno de nosotros, y por ese mismo amor se hizo parte de esta humanidad. Que ese corazón de Jesús que se duele, que siente, que es misericordioso, que es compasivo, ese mismo corazón también nosotros podamos alinearnos, sentir, pensar, tener ese mismo
al mismo compás de los latidos del corazón de Jesús, nuestra capacidad de amar esté también así. O sea, que seamos personas, cristianos, con un corazón semejante al de Jesús, bondadoso y misericordioso. Y en este camino también encontramos a María, que también ella supo amar y recibir en su corazón a los forasteros, a los amigos, a todos. Tu amada y favorecida por el Señor, tu madre de la inocencia y del amor, tú que preguntas cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tú llevas el silencio en tu corazón, tú eres reina de toda creación, tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tu bienaventurada Madre de Jesús, lo acompañas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor, tú condúcenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido